Hay personas que caminan por la vida, trabajan duro sin hacer ruido. Este tipo de personas son inspiración para mucha gente, como yo, como tú, como muchas mujeres o hombres que tratan día a día de sacar a su familia adelante. Hoy no les traigo una historia de perfección, les traigo una historia de perseverancia, para que no se dejen intimidar ante las situaciones difíciles, para seguir luchando y seguir levantándonos día con día y decir, sí se puede a pesar de las adversidades. Esta es la historia de doña Ondina Prieto de Silva. Bienvenidos a Café Entre Amigos. Mi nombre es Esther Flores, soy su host el día de hoy y estamos encantados de recibirlos. Muy buenos días, señora Ondina, ¿cómo está? Gracias por recibirnos en su humilde casa. De verdad es un honor para mí estar con usted aquí el día de hoy, aprendiendo, escuchándola y sobre todo este espacio con usted. Además está decirle y expresarle mi admiración, sobre todo porque usted es una persona bastante humilde, a pesar de lo mucho que ha logrado. Entonces, ¿por qué no comenzamos con eso? Dígame quién es usted, un poquito de usted y de su background. Bueno, Esther, te agradezco muchísimo ante todo que hayas tenido eh, la bondad de presentarte en mi casa para saber mi historia, para ponerla de ejemplo. Yo realmente pienso que mi historia es como cualquiera de las muchas mujeres que han emigrado a otros países, ¿no? Yo soy cubana, nací en Cuba y en el año 1967, afortunadamente, mi familia pudimos lograr salir del país hacia España y luego allá en el mismo año, a finales ya del año, obtuvimos visa permanente en los Estados Unidos, que fue para mí, para mi familia, o sea, para mis padres. Yo solamente tenía 16 años y en realidad estaba ajena realmente de la situación que ellos estaban viviendo. Llegué a Estados Unidos, como te digo, con 17 años, me sentí fatal porque en Cuba yo había ganado el concurso literario José Martí en mi escuela, Ujú. era una alumna que sobresalía y al llegar a Estados Unidos me sentí lo más bruta. No entendía ni media palabra del idioma. Me pusieron en una clase en high school, en cuarto año, por el nivel que traía académico. Y pues los jóvenes americanos que compartían conmigo el aula, yo creo que yo les servía de mascota, porque no les entendía y ellos pasaban un buen rato mortificándome, ¿no? Esa fue una primera etapa que fue bastante traumática para mí, porque yo que siempre fui respetada, aún con mi corta edad, ¿no? Por mis achievements escolares y todas esas cosas y sentirme que estaba sentada en un aula donde no entendía ni media palabra de lo que decía el profesor y yo con mis ojos trataba de entender lo que con mis oídos no podía. Fue una época bastante difícil, pero bueno, con todo en la vida se fue pasando, yo fui adquiriendo un poquito más de experiencia, el tiempo fue pasando, me fui acostumbrando más al medio ambiente. Terminé mi high school en Newark, New Jersey, y luego, con el tiempo, nos mudamos a Florida, el paraíso de todos los inmigrantes latinos, y en el año 1971 llegué a Miami. Desde entonces viví allí hasta hace 30 años que decidimos mi esposo y yo pues cambiar de área y compramos esta propiedad aquí en Naples, Florida, en la que vivimos hace 31 años. Hemos sido muy felices aquí, no solamente en esta propiedad que tiene 7 acres y medio de terreno, sino también en la ciudad de Naples, donde había mucho menos volumen de habitantes y por lo tanto era mucho más tranquila. Nos sentimos muy a gusto. Me alegra. Entonces, ¿ya cuántos años de casada lleva usted? Llevo 40. ¡Wow! ¡Qué logro! Bueno, 46, perdón, porque ya yo no sé, ya cuando es tanto el tiempo, uno deja de sumar 46 años.
Entonces, usted me habla un poquito del proceso que pasa la mayoría de inmigrantes que vengan de otro país a Estados Unidos o España, porque también nos ven en España, o quizás muchas gentes también se van para México, otro país en general, Y sobre ¿verdad? todo, peor es que no hablen el mismo idioma. Por ejemplo, en Claro, España me sentía pues también estuvo en España, este, ¿verdad? fuera de lugar al inicio, pero como era el mismo idioma y allí tenía familia, pues fui adaptando al lugar. También cuando vine a Miami me sentí que estaba en mi propio, nadando en mi propia agua, por el idioma, pero bueno, se fue aprendiendo y hoy en día, pues, aunque hable con acento, porque yo creo que eso, cuando uno aprende un idioma ya después de cierta edad, Ujú. siempre le queda un poco de acento. Eso es lo que me han dicho y no sé si me lo dicen para hacerme sentir mejor. Pero no, mi vida transcurrió muy bien, muy bien. He sido muy feliz aquí. He tenido, desde luego, la añoranza de mi tierra, pero a eso es algo que se tiene uno que adaptar. Y de verdad que tuve una infancia que agradezco al universo porque toda mi familia la amé y la amo profundamente. Ya la mayoría de ellos han partido eh, de este mundo, ¿no? Pero sí, fui muy feliz con haber nacido dentro de esa familia y también me siento muy afortunada por haber atravesado tantos inconvenientes, ¿no? Y haber salido victoriosa. Sé que usted soñaba con estudiar medicina. Así es. Hablemos del inconveniente de cuando ya usted decide estudiar medicina. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa primera, le podría decir, de esa Etapa. primera etapa que usted pudo superar? ¿No? Porque no muchos, a veces mucha gente se queda estancada después de un golpe así, ¿no? Explíquenos esa etapa, ¿cómo pudo superarla? Bueno, yo estudié laboratorio clínico viviendo en Newark, New Jersey, en la época que mi familia vivía allá, mis padres, mi hermano y yo. Mi hermano y yo estudiamos laboratorio clínico. Trabajé varios años en eso. Cuando nos relocalizamos en Miami, nos fuimos a Hialeah, que era y es todavía la ciudad que progresa, me imagino, ¿no? Ujú. Y bueno, me dieron empleo en el hospital de Palm Springs en Hialeah y ahí trabajé de laboratorista como 6 o 7 años de inicio. Estando ahí en ese laboratorio, nos enteramos que el gobierno federal estaba prestando dinero para estudiar en universidades extranjeras y que lo estaban ellos garantizaban, eran como student loans. Y bueno, mi esposo y yo nos entusiasmamos muchísimo, pedimos el préstamo para cada uno de nosotros porque él Ujú. también añoraba ser médico y nos dieron el préstamo, fuimos para la República Dominicana, que allí en la Universidad Central del Este, en San Pedro de Macorís, una universidad que se llama Universidad Central del Este o UCE, muchos latinoamericanos de Miami fueron, especialmente cubanos, son muchísimos a estudiar allí. Realmente nosotros no teníamos dinero. Mi hija, la hija nuestra, pues, tuve que dejársela a mis padres y hacer el sacrificio de la separación para yo poder adquirir Ese ese certificado, ¿verdad? certificado, ese diploma que tanto significaba para nosotros y iba a significar para ella, para el futuro, Para su porque futuro, era un exacto. estatus de médico que podría proporcionarnos no solo la satisfacción de la sanación, que me encanta, sino un estatus económico muchísimo mayor donde pudiera haber yo ayudado a mis padres y a ella. Bueno, después de la premédica eran solamente 3 años de universidad en la República Dominicana para adquirir el diploma de médico. Y desafortunadamente, estando ya el último año para que hiciéramos realidad nuestro sueño, todo cambió. El gobierno federal decidió parar el avale que él hacía a los estudiantes que estaban estudiando en universidades extranjeras. Y ahí caímos mi esposo y yo. Ujú, O sea, tuvimos que regresar a Miami con los tranques que pudimos pagar en años antes, pero no el actual, ujú. porque el actual no nos dieron el préstamo y tuvimos que renunciar a nuestro sueño, regresar a Miami sin un centavo y además de eso con una deuda increíble de él y mía.
porque él también estudiaba medicina. Pero bueno, la vida me ha enseñado que cuando algo no se da es porque no tiene que ser. Y yo he adoptado esa filosofía desde muy joven. Yo voy y fluyo con la corriente. O si estoy, hago todo lo pertinente a adquirir algo y no se da, yo digo, bueno, no es el momento o no debe ser. Y ya dejo que fluya el tiempo y ver qué pasa. Si es para mí, regresa. Usted fue la fundadora de la Cámara de Comercio de Collier County. No, la cofundadora. Bueno, realmente fui la fundadora, Okay. pero cedí el puesto a Fran Rodríguez porque yo realmente no tenía experiencia de ningún tipo en fundar cámaras de comercio ni nada de eso. La motivación fue de que realmente la comunidad latina estaba creciendo en este pueblo y no había nada que nos representara a las personas que de origen hispano. Aparte de eso, que teníamos negocios, y que ya estábamos representando una imagen en este pueblo. Y eso abriría puertas para que nos conociéramos, para que tuviéramos un lugar, ya no esparcidos, sino unidos todos. Entonces, señora Andina, ¿cómo se vive el duelo del sueño que no se pudo cumplir? Mira, Esther, cuando se tienen tantas responsabilidades, teníamos una niña, tenía mis padres, mi abuelita, entonces no tenía tiempo para... realmente tampoco soy el tipo de persona que me empiezo a deprimir y estoy llorando por la leche derramada. Realmente no. Hay que seguir adelante. No sabes tú lo que te tiene el universo, el destino, como le quieras llamar, un poquito más adelante. Después de eso, building construction, yo pues empecé a ayudar en todo lo que era el papeleo y todas las cosas. Y bueno, él formó su compañía. Hemos sido muy exitosos en Naples. Casablanca Homes es una de las constructoras de Naples latinas que más años y consolidadas tienen sin complaints en realidad. Sin queja, no tenemos ni una sola queja. Así es. Justamente le iba a preguntar un poquito sobre eso. ¿Cómo es para una mujer manejar construcción, planos? Porque yo sé que para la que gente yo no hice sabe, planos. Claro, la gente no sabe, pero la señora Andina aquí es experta en hacer planos que ella misma se enseñó y aprendió para luego ir con un ingeniero y él, me imagino que los hallaban, así era, ¿no? A la par con su esposo. Así que cuéntenos un poquito cómo hacer creatividad. Yo soy una persona muy creativa. Lo mismo te hago una piñata para el cumpleaños de mi nieta que te hago un plano. Porque después de ahí yo lo llevaba a un ingeniero y a un arquitecto. Pero la idea del modelo de casa que queríamos construir en nuestra compañía para tenerla en nuestro inventario, la creaba yo. Le comentaba que para mí la perseverancia y el éxito de cualquier aventura está muy conectada con la autoconfianza que uno tiene en sus habilidades, más de la fe. Habiendo estado y compartiendo no tanto tiempo con la señora Ondina, yo puedo testificar de primera que usted es una persona que cuenta con bastante esperanza, con bastante amor, con bastante luz y sobre todo con bastante fe. Me considero una persona que sabe bastante ver el carácter y el corazón de una persona a través de miradas o acciones o qué sé yo. Y me he encontrado que usted es una persona que tal vez no tenga el mismo concepto de lo que es la fe, sin embargo, lo tiene palpante en acciones, con la manera en cómo usted actúa. Entonces, dígame, ¿qué tan importante para usted fue mantener su fe en alto durante todos estos años para lograr quién es usted hoy, la escritora y oradora Ondina Prieto de Silva? Ante todo, somos capaces de todo. Tienes que tener la seguridad y también la confianza de que cuando algo viene a ti, cuando se te presenta algo, ya sea un trabajo en el que puedes desarrollarte y puedes progresar, ¿no? Como ser humano, ya no tanto ni siquiera económico, sino como persona. Hay un propósito. En la vida todo tiene un propósito, aunque no veamos muchas veces ni cuál sería el propósito de esto. Bueno, pues si no fue muy positivo el resultado, un aprendizaje. Y mirando la vida de esa manera, yo creo que pudiéramos estar un poco más con las cosas que nos pasan.
que le pasan a todo el mundo realmente. No todo es perfecto en la vida de todo el mundo, hay sus altas y bajas. Lo único que hay que tener confianza en que todo lo que sucede en tu vida es por un propósito Más raro. y que Dios siempre provee y nos da lo mejor que puede pasarnos a nosotros, porque cada persona tiene su propio aprendizaje. Además, sabemos que este planeta es un planeta de aprendizaje, así que yo siempre he estado abierta y he tratado de hacer de la amargura o de la amargura un poco de risa, de cómico. No, porque nos pasó aquello. En ese momento lloré, pero después me reí del asunto. Claro. Y hay que vibrar alto, Esther. Entonces, solamente para que otras mujeres, otros hombres que quizás en estos momentos están diciendo, wow, esta señora tiene, si no le importa, ¿cuántos años tiene? 70. Mira esa señora que tiene 70 años, todo lo que ha logrado, yo no puedo. Sí se puede. Lo único es que se tiene que trabajar duro, constante. A veces van a haber días de 4 de la mañana, me imagino, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Pasé también momentos de discriminación, llegaba a mi casa y eso que yo no soy de las más oscuritas del barrio, ¿no? Ujú. Pero sí, tuve compañeros de trabajo. El hecho ya de que yo hablaba español era suficiente para eh, darme de lado o mirarme como, pero afortunadamente, por ejemplo, hubo un laboratorio que no voy a mencionar el nombre para no crearle karma, que de todos los norteamericanos que habían, ninguno tenía las calificaciones académicas que tenía yo. Ujú, Yo era la hispana, ujú. pero era la que tenía los papelitos. Entonces, eso me consoló. Comprendo que, como decía mi apóstol Martí, la ignorancia mata a los pueblos y hay que matar la ignorancia, pero como yo no podía matarla, simplemente la ignoré, ignoré la ignorancia. Usted ha tenido una carrera sin duda bastante interesante. No hemos hablado del hecho que también usted fue tanatóloga. Sin embargo, habiendo sido estudiando medicina, tanatología, para hacer radiología, me parece radiología No, no es. no, radiología no, pero sí, Esther, fíjate, como todo eso es complementario, ¿no? Claro. No solo me gustaba la ciencia que era reconocida a nivel eh, humano, sino la que tampoco estaba reconocida, porque me encanta la sanación de sonido y vibración, porque el hecho de que no veamos las cosas no quiere decir que no existan. Ninguno de nosotros sabíamos que vibrábamos como seres y que de más alto vibrar, más saludable ibas a estar. Que está conectado, ¿no? Todo está conectado. Entonces empecé a estudiar esas cosas. Estoy certificada allá En la oficina. en la oficina. Tengo una pared llena de diplomas que me encantan. En primer lugar, la tanatología en realidad la ejercí más que nada con miembros de mi propia familia, porque murió mi madre de cáncer y murió mi hermano de cáncer también. La tanatología se basa en hacer al paciente más cómodo, más tranquilo y más feliz hasta que llegue el momento de partir, porque tú sabes que también escribo que no hay muerte. Y en realidad estudios que se han hecho es lo que prueban, que dejamos este cuerpo biológico porque la verdadera identidad del ser es en la energía. Somos seres energéticos y no lo digo yo, lo dicen montones de médicos, algunos de ellos que han pasado por la experiencia cercana a la muerte. Entonces, como yo sufrí muchísimo la muerte de mi hermano, sobre todo que era menor que yo, que era médico, verlo joven con un futuro prominente y esperando la muerte en ese cuarto precisamente de que está detrás de ti. Pues, ¿qué hicimos? Aprendí tanatología, que no es más que cualquier sentimiento de amor que yo hubiera tenido por mi hermano, y lo tendría por ti o por aquel, el que pudiera caer en mis manos, hacerle la vida más tranquila, más sedada, a gusto, mientras estaba en el proceso, hasta el final. Y así lo hice con mi hermano y lo he hecho con otras personas, lo he hecho con mi mamá, lo hice con mi padre,
que ha muerto todo en mis manos. Entonces, no le temo a la muerte, sé que un día vendrá por mí, porque todo el que viene a este plano de tercera dimensión y a este planeta tiene un día para venir y un día para irse. Después de haber pasado por todos estos periodos de su vida y finalmente decir, el negocio creció, es hora de tomar un paso atrás y dejar que otras personas manejen la parte que yo estaba haciendo. Básicamente, que es el sueño de toda persona. Usted decide dedicarse a algo que también, otra pasión que no, que es escribir. Realmente te voy a contar cómo es que comenzó todo esto. En el año 2009 salí al patio porque realmente era una noche preciosa. Un poquito fría porque eso fue como en enero. Salí a caminar y mientras tanto estaba Juan viendo un juego de pelota, Juan es su esposo. mi esposo. Estaba viendo un juego de pelota. Y yo salí a caminar por todo el lote que en realidad había tanta oscuridad. Pero me puse mi abrigo y empecé a mirar el cielo y qué lindo y la noche qué clara. Cuando vi que habían 4 estrellas que estaban moviendo, que estaban saltando. Y yo realmente sé que las estrellas no saltan. Entonces me quedé ahí mirando y empecé a filmar lo que yo le llamo ovnis, porque en realidad no sé lo que son. Yo también lo he visto, le voy a decir algo, en Perú. En Sí, Perú hay mucho, se mueven así, ¿verdad? sí, sí. Ajá. Así mismo, pasaron meses y meses y años y yo viajé a Ecuador, viajé a Yucatán, viajé fuera del país y aquí en mi patio y siempre los tomaba. Salía afuera con mi cámara cuando yo quería. No tenía una hora predestinada, ni preseteada, ni tampoco tenía día, ni nada de eso. Cuando yo quería, porque yo tengo amigos casualmente peruanos Ujú. que me decían, debes de hacerlo todos los días que vayas a hacerlo a la misma hora. Y yo decía, no, hombre, si ellos no me pueden dominar el schedule mío, yo soy la que voy a dominar el schedule de ellos. Y efectivamente, ya a la hora que yo quisiera, salía en el centro con luz. Ya después que dejé de filmar de noche, empecé a filmar de día. Pero fíjate, es algo que sorprende, porque no sé quién me dijo, porque yo nunca tuve idea de cómo se filmaba eso, pero empecé a filmar de día y empecé a captarlos, cuando en realidad no son visibles al ojo, Ujú. al ojo humano. Solamente de noche, cuando ellos se transforman como en una energía brillante, es cuando te das cuenta que están ahí. Pero de lo contrario, no te das cuenta. Entonces yo empecé a filmar de día y después editaba el video muy lentamente a un slow motion y los veía cómo pasaban, porque la rapidez que ellos desempeñan cuando pasan por enfrente a uno, tu ojo no es capaz de captar. Y así estuve desde el 2009 hasta reciente. Todos los días salía, todos los días, y todos los días era como un regalo, como una emoción. El último libro de usted se llama La luz que no es de este mundo, sanación, ovnis y el legado de Easter. Yo lo he leído y para mí es una historia bastante, bastante bonita y es como un himno de amor, ¿no? Hacia Mérida. Sí, Y es algo muy bonito, en realidad. Si usted me permite, quisiera leer un poquito del prólogo, donde dice, hay momentos en la vida que no se planean, pero sí se reconocen. No llegan desde la lógica ni el pensamiento, sino como una pulsación profunda que nace desde una voz antigua, silenciosa, que habita en el centro del alma. Así fue mi encuentro con Yucatán, inesperado pero profundamente familiar. Llegar a sus tierras fue como volver a un sitio conocido desde otra existencia. Allí, entre el susurro de los árboles, el perfume de la tierra húmeda y la mirada honesta de su gente, comprendí que no había llegado por casualidad. Fui guiada, llamada. Algo dentro de mí había respondido sin saberlo y al pisar ese suelo algo comenzó a despertar. Yo no veo con qué amor usted habla de México, en particular de Mérida, y yo digo, como peruana, yo diría, wow, ojalá no alguien de otro país escribiera así. Yo me imagino que hay muchos libros, ¿no? De esa índole. No he tenido el placer de leer uno así, pero se siente muy bonito que alguien como usted se exprese de esa manera.
Y me imagino que los mexicanos, muy orgullosos de Los ajá, yucatecos se sientan orgullosos de esto. se sienten orgullosos de mí, yo de ellos. So, explíquenos un poquito de qué trata el libro. Realmente la conexión con Yucatán ocurre porque habíamos decidido mi esposo y yo a Mérida, donde habíamos estado 5 años antes aprendiendo biomagnetismo. Es una ciencia fantástica, teoría increíblemente interesante, y mi esposo y yo, con todo el deseo ese de aprender todo como fuera sanación y curar y todo eso, nos fuimos hasta Mérida por primera vez Ujú, 5 años antes a estudiar esto. Pero no tuvimos tiempo de recorrer el país, o mejor dicho, la península, porque fue intenso el curso. Y bueno, pues dijimos en esta ocasión, 5 años después, vamos a ir a Mérida. Pues invitamos a mi suegra también para que nos acompañara en el viaje y llegamos a Mérida como a las casi 3 de la tarde. Y bueno, decidimos bajar del hotel a un restaurante que había enfrente en una plaza que se llama Santa Lucía. Es un restaurante italiano riquísimo. La calle era una callecita estrechita, o sea que no era que era una distancia larga, más bien era una distancia muy, muy pequeña. Antes que pusiera yo el pie debajo de la acera, se me presentó un maya que me dijo, la estaba esperando porque yo estoy aquí para ayudarla. Yo me quedé sorprendida porque yo no conocía a nadie allí. En primera y en segunda, pues tampoco le di mucha importancia. A pesar de que me quiere vender algo, como me ve turista y eso. Pero el tipo me dice eso de la energía. Cuando me dijo eso, realmente me helé porque entendí que ese hombre estaba allí con un propósito, que él sabía quién era yo y que él sabía también que habría un propósito en mi viaje allí que no sabía yo. Me dijo, usted necesita ir a Nolo. Yo le dije, ¿quién es Nolo? Porque yo tampoco sabía que era un lugar que se llamaba así, a 35 kilómetros de Mérida. Bueno, el señor me dijo, yo la voy a llevar a un lugar donde la van a ayudar. ujú, Los llevó, él me manda que entre yo, después que me señaló desde afuera a la persona que tenía que ver adentro. ujú, Pero yo pensé que él iba a entrar conmigo, pero entró mi suegra, entró mi esposo y entro yo y el señor se desapareció. Entonces yo fui y hablé con el hombre a quien él me había dicho que me iba a ayudar. De hecho, el hombre no sabía nada de eso, me dijo: "¿Y en qué la puedo ayudar yo?". Yo digo: "No, no sé en qué me pudiera ayudar, pero él me ha traído a mí hasta aquí y me dice que usted me va a ayudar". Como él me dice: "No sé en qué la puedo ayudar", yo le digo: "Mira, te voy a mostrar de lo que estábamos hablando, él y yo, para que tengas una idea a lo mejor de qué en qué podrías ayudarme tú". Cuando el señor mira mi celular, las lágrimas le empiezan a correr por las mejillas y yo hasta lo abrazo. Y le digo: "No, no llores, no pasa nada, ¿por qué te pones así?". Y me dice: "No, señora, yo no tengo miedo. Yo lo que estoy es emocionada porque usted es un ser muy especial". Y yo le dije: "No, yo no soy nada de especial. Esto yo lo cojo en mi patio, yo firmo en mi patio". Como haciéndole ver, no tiene importancia. Y él me dijo: "A usted hay que llevarla, ¿no?". Lo digo: "Sí, eso me acaba de decir él". Y entonces me dijo: "El lunes puede ir usted, yo la llevo". Entonces, bueno, Juan y yo nos miramos, o sea, mi esposo y yo nos miramos y yo, déjame checar a ver si no tengo otra cosa que hacer, yo te aviso, porque había que averiguar quiénes eran esta gente, ¿no? Pero bueno, llamé a una amiga que tenía en Mérida, cubana yucateca, y le dije, mira, me pasó esto, y ella me dijo, puedes ir con toda confianza, son auténticos, no te das cuenta que era algo que no era natural, no era normal, porque yo no, nunca le hablé a nadie allí desde que llegué de este asunto y solo le mostré a él cuando él me dijo de que me podía ayudar. Y de hecho sí, de hecho fueron excelentes personas, conservo amigos hoy allí y esa misma persona que hoy es nuestro amigo y que a veces hasta nos reunimos para almorzar, un maya llamado Manuel, me acostó en el piso en algo que los
seres de las Pléyades le dijeron al señor Vicente que construyera, le llaman la cama de piedra y tienen un montón de flat stones en el piso, como unas lajas muy aplanadas, que tiene la forma de una cama, pero que acá levanta 33 grados norte y son por los 33 vértebras de la columna. Y tú te sientas ahí, empiezas a meditar, que ellos te indican meditar y hasta él te pone la mano en la cabeza y todo. Y todo lo que yo vi venir para arriba de mí fue una serpiente. Incluso abro los ojos y le digo, Manuel, todo lo que he visto es una serpiente. Me dijo, ya hiciste contacto. Y yo le dije, ¿contacto con quién? ¿Con qué? Me dice, con Ixchel. Y yo le digo, ¿quién es Ixchel? Me dice, la diosa maya de la medicina. De ahora en adelante, todo lo que vas a hacer en tu vida es medicina. Y yo lo miro y le digo, todo lo que he hecho en mi vida desde que nací es medicina. Acuérdate, nací en Cuba, he vivido en Estados Unidos toda una vida y allí estaba de paseo. Sabía de la existencia de los mayas, pero no tengo detalles de sus dioses ni nada de eso. Son gente noble, respetuosa, no te miran como extranjero, te miran como un hermano, te miran como familia. Y yo empecé a crear ahí, no sé si ese amor brotaba de mí y solamente lo envolví yo a ellos o ellos me envuelven a mí. Pero yo en vez de me siento como parte de ese pueblo, me siento como una hija más de Yucatán. Además, Yucatán y Cuba están muy cerca. Si no estuviera la profundidad del mar, el pedacito que nos separan, podríamos ir a pie al final del río a Cancún, por ejemplo. Y además el yucateco, aunque siempre el mexicano ha querido mucho al cubano y el cubano mucho al mexicano, pero el yucateco específicamente ha sido persona de mucha intimidad, muy íntimamente hermanado con Cuba. Es difícil a veces hablar con alguien y decir, sí, un tío mío es de Cuba, porque durante los años el cubano siempre emigraba allá y ellos antes, cuando Cuba era libre, también iban. De hecho, hay un parque en Yucatán, en Mérida, hay cierto día de la semana que se baila a las 7 de la noche toda la semana. Es como si estuviera en La Habana. Me siento en casa y lo amo muchísimo. Me siento, la vibración del lugar es muy linda también, porque es una tierra de misterio, de bastante historia también, de mucha historia, de mucha cultura, de mucho misterio. Vamos a dejarles ahí en el link el canal de YouTube de la señora Dina. Y también los links te pueden conseguir sus libros en Amazon, ¿verdad? Porque usted está en Amazon. Dina Prieto de Silva. Así la buscan y así la encuentran. Entonces, todos sus libros ahí pueden ordenar, tanto creo que se llama en Kindle o también en papel, donde estén. Después de decirles dónde pueden encontrar el libro, esa es el último proyecto de la señora Ondina. Y entonces, para cerrar, quería preguntarle unas cositas más. ¿Qué legado usted quiere dejar a sus nietas, su hija, y qué mensaje a la gente que nos está escuchando? Bueno, yo creo que incluyendo a mis nietas y las demás personas que nos puedan estar escuchando, es pedirles que amen a todo el mundo, que amen al perrito, al gatito, que amen al que está sucio en la calle como el que tiene un buen carro, porque el amor es la vibración más alta existente en el universo. Y cuando vibramos en amor, como lo dijo Jesús mismo, ¿no? Estamos vibrando a la frecuencia de Dios, porque para Dios todo es amor. Que en medicina, por ejemplo, cuando tú te la pasas contento, tranquilo, no te enfermas, pero si eres un malhumorado, que estás siempre peleando y encontrando lo negativo en todo, pues te enfermas. ¿Por qué? Porque al vibrar alto, estar contento, estás vibrando alto, en estar en paz y en amor, estás vibrando alto. Es muy difícil que te enfermes, porque ninguna de las enfermedades tiene una frecuencia alta, todos son bajas frecuencias. Eso hasta la suerte te cambia.
porque cuando uno está agradecido, Dios no te suelta. Cuando tú amas a los demás, más maravilloso llega a ti. Llega el amor, la amistad, llega la salud, como decir, el enriquecimiento no, sino la abundancia, ¿no? Porque yo no es que pensaba en enriquecer, pero sí pido abundancia para tener que comer, y más que nada, para tener que dar, porque dando, Jesús lo dijo, es como recibimos. Entonces, vive en amor, da todo lo que puedas, ya sea, si no es material, internamente, porque eso es recompensado por el universo, por Dios, por esa energía maravillosa que vibra dentro de cada uno de nosotros, que somos parte de Dios. Ese es mi único consejo. Amen. Ámense los unos a los otros. No se olvide de que si les gustó este episodio, por favor, a suscribirse en YouTube, en Spotify, síganos, follow para los siguientes episodios, sigan a la señora Nina, donde ustedes se van a poder enterar de todo lo que constantemente ella está poniendo. Ella tiene muchos videos ahí, muchos videos de los, además de todas las entrevistas que ella ha hecho, la última siendo en la Biblioteca Nacional de Mérida, donde tuvieron también el privilegio de poder hablar con ella. Y bueno, también en Amazon. Y tengo entrevistas hechas por investigadores españoles también, 2 o 3 de ellas. He tenido una en Argentina, de algunos países. Excelente. No se olviden de comprar los libros, el último ya salió. El siguiente ya está a la venta. Bueno, ya está a la venta, se llama Sincronicidades. ¿Y qué les diría entonces a las personas que como usted, digamos, a su lado, a partir, hombres y mujeres, a partir de los 40, 50, que quieren empezar o tienen miedo de empezar cosas nuevas? En inglés hay una frase que dice, when there's a will, there's a way. Cuando hay un deseo, hay una forma para hacerlo. Se limiten por la edad. Yo no pienso en mi edad, no pienso. Mientras yo pueda caminar, pensar y ser elocuente y hacer cosas, estoy viva. Y si estoy viva, no tengo que pensar en nada más. Hagan lo que deseen, lo que les hace felices, lo que quieran hacer como un sueño en su vida. No importa más. Normal. En este plano de existencia, no sabemos cuándo nos vamos. Así es. Aprovechen el tiempo. Bueno, señora Andila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por haberme permitido venir a su casa y conversar conmigo, compartir sus experiencias como mujer, como madre, como emprendedora, como persona de negocios, como escritora. Realmente yo sé que mucha gente va a sacar bastante inspiración de su experiencia, así como lo he hecho yo, y seguir aprendiendo, seguir luchando, ¿no? A todos ustedes, muchísimas gracias por mirarnos. Si les gustó el episodio, por favor, suscríbanse al canal en YouTube, Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, iHeartRadio y en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.